Hola amigos suculentos, bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser divinamente hermoso. Vamos a hacer un macetón de estos. Vean qué hermoso está. Y se me desocupó precisamente uno del trasplante pasado y lo vamos a ocupar. Sí, porque me encantó el resultado, me encantan los colores que tiene. Él está a la orilla del invernadero, a la orilla, y como ya saben yo no tengo paredes, entonces le entra la lluvia, el sol. Hermoso, vean los colores que tiene, entre uvas, rosas, así muy bonito, me gusta mucho. Espero lo disfruten amigos suculentos, ¿eh? Empezamos amigos, ya saben, miren, tiene sus orificios de drenaje. A mí siempre me gusta ponerle esta mallita para evitar que ensucie todo, que se salgan los restos más pequeñitos, se salen por esos orificios. Yo por eso le pongo siempre la malla, pero es opcional. Hay a quienes no les gusta, hay a quienes sí, a mí me da resultados. Y ahora sí, vamos a llenar. Vamos a llenar esta macetita. Se me desocupó, aquí estaban, ¿se acuerdan que aquí estaba la colorata y el agavoides y todos los curios? Pues esta se me desocupó y dije, vamos a plantar. Vamos a ponerla hermosa también. Aquí anteriormente tenía unos mini jardines de crásulas también. Pero ya mis arbolitos de jade crecieron mucho y ya los puse en macetitas individuales y más grandecitas para ellos solos. Todo este sustrato. Estos macetones yo los dejo más o menos año y medio, luego sí hasta 2, pero como son todas juntitas, después hay que estar regando mucho, hay que estar casi todos los días porque se vuelve pura raíz. Entonces por eso no los dejo así mucho tiempo. Pero eso sí, más del año sí. Eso sí es de cajón. Más de un año sí los dejo. No lo vamos a llenar mucho porque después pongo algunas que llevan raíz. Aquí tengo este hermoso, lo vamos a poner pero al final. Vamos a usar a esta hermosa crásula. Yo también quería el... Miren, ya era pura. Nada más le voy a tocar su de abajo que tenía toda la su material, miren, drenante. Le vamos a quitar todo eso y ya, nada más. Vamos a ponerla aquí. Aquí, cuando yo uso también cactus en mis arreglos, se dan bien bonitos, ¿eh? Y no tengan miedo de que piensen que se va a podrir o algo. No. Como todas ellas están compartiendo el sistema radicular, entonces es muy difícil que el cactus se vaya a podrir. Bueno, al menos me ha dado a mí muy buen resultado, ¿eh? Muy buen resultado. Hace poquito la puse aquí. Hace muy poquito. Ella quiere espacio para crecer. Vamos. La vamos a poner aquí. Este es un como híbrido de Gibiflora. Pero se ve muy bonita, ¿eh? Crece de muy buen tamaño. Ahí está. Ay, esta sí le pienso. Porque como son luego prurinosas. Esta es una echeveria azulita, ¿eh? Azulita. Vamos a poner esta aquí. Eso.
eso. Quitarle. Y le voy a quitar los hijitos. A ella cuando le quito sus hijitos, aunque estén bien pequeñitos, crecen bien bonitas, ¿eh? Esta sí no hay problema. Vean cómo tiene sus hijitos aquí. Y estos hijitos los planto y crecen súper rápido. Ahorita están de este color porque no tenemos así un sol muy fuerte ahorita. Vamos a quitarle todas. Eso. Aprovechamos a limpiar todo lo que se pueda. Todas las hojitas secas, hojitas secas. Hay que quitar. Le voy a hacer una poda de raíces para que crezca mucho más bonita. Mis tijeras ya están desinfectadas. Cortamos. Siempre hago esto, siempre de cuando ya están las raíces muy viejitas, empiezo a hacer el... Le renuevo sus raícitas y con eso le vuelvo a dar vida a ella y crece mucho más bonita, y aprovecho a poner todo. Vamos a aprovechar en quitarle sus florecitas, todas ya. Y esta grandulona vamos a poner por acá y se vuelven a llenar de hijitos, súper rápido vuelve a llenarse de hijitos. Bueno, ya que estamos acá le hacemos la limpieza de una vez. Removemos todas las hojitas secas de los babies, muy bonitos. Aprovechamos para ponerle su capita de una vez, porque si no, después con todas juntas ya no voy a poder, porque esto se llena, amigos, para que sus hojitas no estén en contacto con el sustrato. Así. Igual a esta le ponemos así, se las voy poniendo individual porque de verdad después no puedo. Le ponemos al tallito así. Después no puedo porque están todas juntitas que me estorban. Esta es una Pachiveria. Vamos a ponerla por acá. Ahí. Y vamos a poner estos sedum Pachipilum por acá también, para que llenen todo. Y el Rubrutictum igual. Vamos a ponerlo para que hagan aquí. Ahí se quedó. Ponemos por acá otro. Ellos se ponen bien bonitos, bien bonitos. Eso. Ahí. Y colocamos otro por acá. En la parte de un costado vamos a poner este curio. Este curio es el que ayuda a que ellas no se pudran, no sufran, porque él absorbe muchísima agua. Ahí ya siempre pongo así un esquejito y queda perfecto. Vamos a poner aquí en el centro, porque este crece hacia arriba y allá voy a poner, acuérdense, todo lo que cuelgue, todo lo que cuelgue.
En la parte del invernadero de abajo tengo un macetón que tiene uno de estos y este creció precioso, esta opuntia. Este es un esqueje de Graptoveria Albert Vines también. Vamos a poner por acá. Aquí les voy a dejar un espacio a esta porque esta sí es una gigante también. Aquí. Vean esta hermosa. La vamos a colocar. Yo creo que una vez la corto en dos y ya la plantamos. Esta también es muy prolífera, esta Wernia. Y aquí ponemos el otro. Vamos a poner a esta hermosa también. Es un hijito de aquí del jardín. Vean qué hermosa. Por acá la... También esta es una hermosa. También esta es una gigante. Así se ve pequeñita, pero esto se va a llenar, ¿eh? Se va a llenar. A ver, esta hermosa. Ay, miren. Es pura raíz. Le quitamos el bebé. Esta es una Dusty Rose. Yo le digo Dusty Rose, unos dicen Dusty Rose, pero ahí vamos con esta hermosa. Tiene un baby. Ay, qué bueno que la vamos a poner en esta grande para que termine de... Así para que el bebé se vea a este lado. Aquí vamos. Aquí vamos con esta hermosa. Eso. Eso. Así se veía ese macetón cuando recién lo planté. Se veía súper vacío. Y vean, necesitaba nada más su tiempo para crecer y ponerse hermoso. Hermosas raíces. Vamos a poner por acá. Quitamos este baby. Este otro. Esta se va a poner preciosa. Eso. A la Morani da el espacio y es una gigante también. Una gigante y una guerrera. Aguanta todo. Ahí está. Así de hermoso. Un baby de Pulidonis también la vamos a poner. Un baby de Perle, también la Perle es muy hermosa. Ah, pero no la quiero. Vamos a cambiar para acá para que la Perle con la Dusty son muy parecidas de tono también, porque aquí va a ser más contraste esta con ellas y esta rosa con estas verdes. Vean qué hermoso. Bien, las cromas no deben de faltar siempre en todos mis jardines. La croma nos acompaña en todo. Y vamos a poner este esquejito de Pachi Gluniticaule. Es muy hermoso. Crece muy rápido este Pachi. Ahorita está así porque fue un corte y ya saben, agarra para donde quiera. Ahora sí, vamos a poner todo lo colgante. Graptosedum bronce. A empezar a poner. Solamente se lo pongo a las echeverias porque puede que sean más delicadas. Pero a los sedums no le pongo luego la capita porque todo se tapa. Y con ellos no he sufrido así de ningún problema más que cochinilla, ya saben, que es lo que lo... Pero bueno, yo creo que todo jardinero cuando encontramos cochinilla es lo mejor porque la controlamos rápido a que tengamos hongos.
Vamos a colocarle eso. Ahí, y de este lado también ponemos 3 acá y 3 de este lado. Perfecto. Vamos a colocar a este paraguayense variedad bernalense. Ahí vamos. Este crece súper rosita, muy bonito, ¿eh? Vamos a ponerle ahí uno. Le vamos a poner 2 aquí para que cuelguen hermosos. Igual de acá le ponemos lo mismo, 2. Aquí vamos con uno y aquí está el otro. Perfecto. Ahí está. Vamos a ponerle este hermoso que es el Crepnosedum. 1 y 1. Nos dividimos 1 y 1. Tenemos otro. Ese lo vamos a poner por acá. Me gusta el color que toma este. Tengo un Francesco Baldi. Yo creo que va a ir por acá. Y atrás el Crepnosedum. Exactamente. Ya hice varios cortes de aquí del jardín, ya saben, ven qué hermoso color, ven, Sedum Golden. Hice varios cortes y vamos a ponerlos ya, de todo lo que va a colgar. Todo esto cuelga, son sedum. Bueno, excepto los hijitos de la Echeverría Azulita, esos se van a partir. Están grandes. Esta es una, no tengo el nombre, es una de la familia de las peluditas. Como está ligeramente a la sombra, pues no tiene el color, pero se pone color rojo. Muy bonito. Esta es otra también. Me parece que esta es una Set Oliver. Vamos a ponerla acá. De este lado. Que también invada. También es otra peludita. Ahí se ponen. Va a crecer y se van a poner hermosas. También quiero poner este de los Perma Echinatum. Ahí vean cómo creció en el otro macetón. Hermoso. Ahí está justito. Creció muy bonito y solamente fue un esquejito. Es este, amigos. Miren qué hermoso está. Vean. Igual así, pongo unos esquejitos y ellos se encargan del resto. Y para acá, él cuelga, entonces igual aquí va a estar. Esta es una Sedeveria, ya les investigué el nombre, solo que ya se me olvidó. Pero es una hermosa Sedeveria, aquí está. Este golden lo vamos a poner por acá. Él tiene que lucir.
los Ghosty, los Graptosedum Ghosty. Ahí. Vamos a poner una línea de Ghosties. Muy bonitos. Me han salido crestados en el jardín, muy bonitos, ¿eh? Aquí la ponemos hermosamente. Vamos a poner este otro. Vamos a poner una línea de Ghosties. Ya que tenemos muchos, hay que usar todo lo que tengamos en nuestro jardín, amigos. Ustedes pongan lo que más tengan en abundancia y así logramos reproducir mucho. A ver, qué hermoso. Aquí ponemos el otro y aquí va la línea ya. Muy bonita. Acá vamos a poner esta Crepneria Ariadne, porque este es un color morado, tiene que destacar ahí. Y por acá vamos a poner, mira, aquí tengo otro, Francesco Baldi, también lo vamos a poner por acá. Me gustan que se vean los colorcitos así hermosos. Este es un Mendozae, también lo vamos a poner en las orillas para que cuelgue divino. En la parte de arriba, todos hermosos por acá. Van a ser una colonia divina, ya lo verán, amigos. Les voy a ir mostrando en nuestros videos poco a poco todos los avances que tengamos. Aquí vamos con el Sedum Pachipilum. También me gusta ponerlo porque ellos le dan un color hermoso a todo. Y vamos a poner también Rubrotictums también, que le den el color tropical. Yo estoy ocupando por esqueje, por hoja, reproducciones. Y de aquí vuelvo a sacar muchos más. Ahí vamos. Quería poner esta prolífica porque me gusta cómo se ve. La quiero poner aquí. Ahí. Este macetón no se toca por lo menos de 10 a 15 días el riego. Yo luego vengo y, por ejemplo, esta que solo es un esqueje para ver, o sea que ya selló bien, yo vengo y levanto y vuelvo a poner. Ese es otro truco que de repente hago, que ya le veo súper seco y una que otra mini raíz brotando, la vuelvo a poner con cuidado y ahora sí riego, le doy su riego total hasta que el agua le sale por el orificio de drenaje. De 10 a 15 días, ustedes chequen su clima. Normalmente en temporada de calor, en menos de una semana los sedums aquí en este jardín tienen raíz. Pero cuando el clima está fresco, no sale mucho el sol y eso tarda un poco más en sacar su raíz. Por eso ustedes chequen su clima, amigos suculentos. Hay que conocer el jardín, hay que conocer el clima para irse dando cuenta de estos pequeñitos detallitos, pero que nos ayudan para que crezcan hermosos. Seguimos con esta prolífica, Echeveria prolífica, la voy a poner aquí. Ay, sí, hermosa. Ahí. Vamos a poner esta, se me fue el nombre, pero se las voy a dejar. Esta es una hermosa. Se pone roja. Vamos a ponerla aquí para que dé, como ella crece también hacia arriba, va a dar color. Y por acá encontré estos otros sedums, los vamos a poner. Yo le digo golden a pero sí hay mucha diferencia en estos dos, o sea, son dos especies diferentes. El golden para mí es este lo busco y se los dejo. Vamos a ponerlo también, pues para que dé un poquito de color, vamos a ponerlo aquí. Hermoso. Y también vamos a ponerlo por acá
para que aquí también nos dé otro color cuando crezca y se vea hermoso, hermoso. Y vamos a ponerlo también, yo creo que sería de este lado, para que aquí también cuelgue todo hermoso. Por acá tengo otros hijitos de Sedum hirsutum, también lo vamos a poner acá. Hermoso. Por todos lados voy a poner un esqueje de hirsutum. Ya saben que se crece muy bonito y después lo ando podando para los demás arreglitos. Entonces, con este no hay problema, que se dé por todos lados, no hay problema. Nos sirve después para reproducción. Este es otro pequeño. Tiene tres, es conocido con 3 nombres. Y es Pallidum y Potosinum. No me acuerdo el otro, pero se los dejo. También lo vamos a poner para reproducir. Empezar a reproducir. Por todos laditos lo ponemos. Con este no hay problema, Aquí está. Así es como habían iniciado aquella. De hecho, hasta con más distancia. Porque sí se veían los espacios mucho más aquella. Y miren. Qué hermosa está. Esa, después si queremos en un siguiente video, les digo cómo es que yo la podo para volver a hacer otro arreglo. Pero pues ya no quiero chocarlos, de siempre lo mismo, amigos suculentos, pero esta sí quería. Amigos, regresamos porque tengo que poner lo que siempre le ando poniendo a todos mis jardincitos, la crásula muscosa. Y también aproveché para ponerle estos aquí porque había quedado muy vacío. Este Sedum Tokyo, oro también. Este otro Sedum también en color verdecito, pequeñito. Por acá están unos esquejitos de Dachipilum Sedum. Y por acá está el Spiralis, uno pequeñito así que parece tornillito. Por ahí lo puse también para llenar esos espacios. Y voy a poner ahorita la crásula muscosa. ¿Y qué creen? Que resiste súper bien el sol. Tengo varias que están al sol directo. Aquí vamos a poner unos esquejitos para rellenar todo esto. Y aquí ponemos otro. Estos me sirven, pongo mucho, pero luego yo también podo mucho, entonces me ayuda también para seguir reproduciendo. Y aquí le pongo, aquí voy a poner esas y por acá voy a poner otros esquejes. Vean, vean, ahí.